Antes de empezar debemos conocer lo que es un compuesto orgánico y sus características. Y es que esto es un compuesto químico que contiene carbono, formando tanto enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entre unas de sus características para diferenciarlos está que contienen átomos de carbono, como ya había mencionado anteriormente. Sus enlaces son covalentes, su punto de fusión y ebullición son bajos, pueden ser sintetizados por los seres vivos y la mayoría no se disuelve en agua. Las propiedades físicas y químicas de los elementos orgánicos. El ácido acético tiene un enlace covalente doble, un átomo de carbono unido a un grupo carboxilo. Tiene un punto de fusión de 16,6 grados Celsius. El ácido acético es soluble en agua, alcohol y éter. Como fue dicho anteriormente, los compuestos orgánicos, la mayoría, no es soluble en agua. Pero entonces, ¿por qué el ácido acético es soluble en agua? Pues la respuesta sería porque el ácido acético es un ácido débil y su disociación en agua es totalmente incompleta. Dado eso, la porción no ionizada del ácido acético es soluble, debido tanto a su carácter polar como a la formación de enlaces de hidrógeno. Su olor es agrio, es decir, que viene derivado del vinagre, y es un compuesto inflamable. El ácido benzoico tiene un enlace covalente doble de un átomo de carbono a un grupo carboxilo unido a un anillo fenólico. Tiene un punto de fusión de 122,3 grados Celsius. El ácido benzoico es poco soluble en agua fría, pero tiene muy buena solubilidad en agua caliente o también en disolventes orgánicos. Y tiende a tener un olor leve y también agradable. Por otro lado está el ciclohexano, que tiene un anillo de 6 átomos de carbono unidos por enlace covalente simple y tiene un punto de fusión de 7 grados Celsius. El ciclohexano es soluble en éter, alcohol, acetona y obviamente insoluble en agua. Su olor es característico similar al de un detergente, que de hecho recuerda a los productos de limpieza, y es un compuesto inflamable. El tolueno tiene un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces covalentes que resuelven entre uniones simples y dobles, añadiendo otro enlace simple, un carbono con 3 átomos de hidrógeno, tiene un punto de fusión de menos 95 grados Celsius. El tolueno es miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos no polares, y igualmente este es insoluble en agua. Su olor es agradable, dado que viene a partir del benceno. Ahora, ¿qué es un compuesto inorgánico? Bueno, un compuesto inorgánico está formado por elementos distintos al carbono, siendo el agua el más abundante. Entre unas de sus características para diferenciarlos es que se conforman de elementos distintos al carbono, como ya había mencionado anteriormente, suelen ser iónicos, sus puntos de fusión y ebullición son altos, es soluble en agua y en medios acuosos, y no es sintetizado por los seres vivos. Propiedades físicas y químicas de los elementos. El cloruro de sodio tiene un enlace iónico ya que es un no metal y se combina con un metal, teniendo de origen un enlace iónico con enlaces simples dobles. Tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. Bueno, acá no hay mucho que decir, ya que está todo muy claro. Los compuestos inorgánicos son solubles, inodoros y no inflamables.
El yoduro de potasio, por otra parte, posee un enlace iónico que se combina con un enlace iónico simple. Tiene un punto de fusión de 681 grados Celsius. Igualmente es soluble, inodoro y no es inflamable. Bueno, el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Están unidos por enlace covalente simple, enlace iónico con enlace simple también. Y tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Experimentos. Entre uno de los experimentos de solubilidad estaba el agua con el queroseno. ¿Qué se observó? Bueno, si podemos observar entre los videos que se ha colocado, se puede observar que estas dos sustancias no se mezclan, significando esto que es una mezcla heterogénea. ¿Y por qué no se mezclan? Bueno, no se mezclan debido a que el queroseno es una sustancia no polar, sin embargo, el agua es una sustancia polar. ¿Qué tipo de compuesto es cada elemento? Bueno, el queroseno es un compuesto orgánico, ya que se obtiene por destilación del petróleo, y además que es un hidrocarburo. Prácticamente todos los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Y el agua es un compuesto inorgánico. Entre otros experimentos está el queroseno con el sal. ¿Qué se observó? Pues se observa que el cloruro de sodio, como es un compuesto polar, solamente se va a disolver con otro compuesto polar. Así que esto nos llega a concluir que no se va a disolver con el queroseno, que es un aceite, dado que el queroseno es un compuesto apolar, que indica que no tiene carga, y es decir, que no atrae a los componentes de la sal para que esto los separe, y esto hace imposible una disociación. ¿Qué tipo de mezcla se forma? Pues se forma una mezcla heterogénea, dado que se puede identificar las dos camadas, que es del cloruro de sodio y del queroseno, que es del aceite. ¿Qué tipo de compuesto es cada elemento? El queroseno se clasifica como un compuesto orgánico, puesto que primero obtienen por destilación de petróleo, y esto obviamente es orgánico. Segundo, es un hidrocarburo, y todos los hidrocarburos son orgánicos. Ya el cloruro de sodio se clasifica como un compuesto inorgánico, debido a que posee enlaces iónicos y pues dentro de otras características descritas antedicho de los compuestos orgánicos. Otro de los experimentos es el caso del queroseno y la gasolina. Y surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué se mezclan? Bueno, se mezclan porque por un lado el queroseno está compuesto por hidrocarburos, los cuales son apolares, y la gasolina es una sustancia apolar. Ambos compuestos son de la misma característica. Se dice que las semejanzas se comparten, siendo así ambos compuestos apolares, pues son miscibles ya que las cargas se comparten. Otra de las interrogantes son, ¿qué tipo de compuesto es cada elemento? Bueno, ambos compuestos son orgánicos, por eso son solubles en otros disolventes e insolubles en agua. Inflamabilidad. Aquí nos pone un ejemplo de queroseno y sal. Y la interrogante sería, ¿cuál de los dos es inflamable y por qué? ¿Y de qué compuesto, obviamente? Bueno, el queroseno es orgánico. Dicho esto, es un compuesto inflamable, y el cloruro de sodio es un compuesto inorgánico, es decir, que es inflamable, que no es inflamable, disculpe. Profe, le quería hacer una observación que en los experimentos de solubilidad de agua con queroseno y queroseno con sal, pues utilizamos como ejemplo para hacer los videos un aceite, no fue el mismo queroseno. Es para solo dar el ejemplo.
Ok. Y cuando mezclaron el aceite con la gasolina, ¿qué obtuvieron allí? No, en eso no pudimos hacerlo. Eso no lo hicieron. Ok. No. ¿Ya terminaron? Sí, pero ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto al resto del grupo? Acuérdense que todos ustedes tuvieron que hacer esos experimentos en casa para resolver el informe. Y quizás muchas de las respuestas que dieron de repente no coincidan. Pueden preguntar a qué se deben. Porque ahora que vamos a corregir, simplemente vamos a corregir lo que está bien y lo que está malo, ¿verdad? En caso de que no le ponga la observación de qué fue lo que estaba malo, es porque ya su compañero lo han explicado aquí en detalle. Así que si ustedes ven que no le he puesto la observación, ya saben por qué, ¿ya? Ustedes cuando leen su informe van a enterarse de que, bueno, esto cometí un error aquí, ya sé por qué, porque mis compañeros me explicaron. Ahora, si tienen alguna duda, lo pueden preguntar y se aclara cualquier incertidumbre que tengan. Así que la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a hacerle algunas preguntas a nosotros acá. Cuando ustedes mencionaron el ácido acético con el ácido benzoico, ¿ya? Ustedes mencionaron que estos ácidos son débiles, ¿sí? Ahora, en otra cosa que también estaba observando es que a pesar de que estos ácidos son orgánicos y vemos pues que tienen alguna afinidad con el agua, ¿pueden resaltar el por qué tiene esa afinidad con el agua? Bueno, profe, en mi opinión, sí, los ácidos son débiles. De hecho, el agua, son solubles con el agua por algunas características que en sí el agua posee. Por ejemplo, por su carácter polar y también con la formación de enlaces con el hidrógeno, diría yo. Ok. Póngame la estructura del ácido acético, por favor, si la tienen ahí a mano. En Molville. Ajá, sí, o la que ustedes pusieron ahí en su exposición. Un momento. Ok. Ahora observemos allí la estructura del ácido acético. Ahora sí. Bien. Si bien es cierto, hay una afinidad con el agua por el grupo carboxílico que se encuentra allí. Entonces, como la cadena es corta, el hidrocarburo, porque solamente posee, aparte del grupo carboxílico, solamente posee un grupo metilo. Así que eso es lo que lo hace accesible al agua, que tenga mucha afinidad y lo pueda disolver. De hecho, ustedes han visto que para preparar el vinagre, ¿con qué se mezcla el vinagre? ¿El vinagre qué contiene? Agua y ácido acético. Ajá, y ácido acético. Entonces ustedes observan que son miscibles, o sea que no se distingue uno del otro. Entonces por la afinidad que tiene debido al grupo carboxílico que es polar. ¿Ya? Eso es lo que le hace afín y por eso que tiene esa facilidad con que disolverse con el agua. Ahora colóquenme la del ácido benzoico, por favor, para explicarle algo también ahí. Ahí tenemos el ácido benzoico. Y observamos que también posee el grupo carboxílico. Eso es lo que lo hace afín. Pero aquí hay una pequeña dificultad. Si nosotros le agregamos agua a temperatura ambiente, no lo va a disolver. Y eso se debe al anillo aromático que está unido al grupo carboxílico. Como posee más cantidad de átomos de carbono, eso lo dificulta. O sea que ahí hay como una mediana polaridad de esa molécula. ¿Me explico?
ahí entonces, como ustedes mencionaron, para llevarse a cabo la solubilidad, entonces tendrían que aumentar la temperatura del agua, de tal manera que de esa manera sí lo pudieran disolver. Pero una vez que se enfríe el agua, nuevamente salen los cristales. ¿Me explico? Y eso lo que lo hace accesible a que se pueda disolver en un 100%, un porcentaje, es debido pues al grupo carboxílico que posee. Pero entre más larga la cadena del hidrocarburo, eso es lo que lo hace entonces menos miscible al agua. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ahora, si comparamos el ciclohexano con esta molécula, ¿qué diferencia observaban ustedes? Aparte del grupo carboxilo que se encuentra unido a ese anillo, ¿qué diferencia observaron con respecto al ciclohexano? En estructura. Ya sabemos que las propiedades son distintas en estructura. Mira, ahí tenemos, o sea, el anillo que está unido al grupo carboxílico. Me interesa el anillo ese que está allí. Ahora comparémoslo con el ciclohexano. Ahí está. ¿Qué diferencia observan allí? Puede poner ambas para que vean ambas. Altérnala, una a la otra para que ellos vean también. Ahí está el anillo y tenemos el otro anillo. Ok. A ver, ¿qué diferencia observan, chicos, con respecto a la estructura? Los dobles enlaces. Exactamente, los dobles enlaces. Ahora, cuando nosotros analizamos, ¿verdad? En la primera clase, observamos que cuando armábamos el anillo del ciclohexano, ustedes observaban que ese anillo no es plano. Por eso le hacía la observación, cuando ustedes medían el ángulo no correspondía a 120 cuando el anillo es plano, como si fuera un hexágono. Esto no es un hexágono, es un ciclohexano, una molécula que tiene su estructura tridimensional. Entonces, si ustedes, bueno, aquí no la podemos ver, sino a menos que lo tuvieran muy view, ustedes van a ver que ella está en zigzag, cada carbono está como un zigzag, ¿ya? Y en esa ocasión nosotros le habíamos mencionado que ella podía adquirir dos tipos de conformaciones, la conformación bote y la conformación silla, pero dentro de ese movimiento la más estable era la conformación silla, ¿no? Donde sus átomos de carbono y de hidrógeno están lo más alejados posible. Entonces, por eso que el ángulo correspondía igual que si fuera de cadena abierta. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado eso? Y coincidía entonces con un ángulo de 109,5, ¿ok? Entonces eso me indica que la molécula no es plana. Ahora, cuando yo lo comparo con la del otro anillo, ponme el otro anillo, por favor. Ajá. Con este anillo sí es plano. Pero ya ustedes están viendo el por qué es plano. Esos dobles enlaces alternados que posee ese anillo, ¿verdad?, hace que la molécula sea plana. De hecho, ustedes cuando armamos el eteno, recuerdan que era un alqueno de doble enlace, esa molécula era plana. Ustedes por eso le ponían la geometría trigonal plana. Entonces ahí vemos 3 doble enlaces alternados, ¿verdad? Entonces lo que hace que entonces el anillo sea plano, ¿ya? Entonces es una característica que muestra la molécula esta con respecto a la otra. Ahora, ambos son hidrocarburos. ¿Pero en qué se diferencian estos hidrocarburos? En que uno es... A ver cómo se clasifican los hidrocarburos. ¿Quién recuerda? A ver, el ciclohexano es un hidrocarburo ¿qué? De alcanos. ¿No recuerdan? A ver. Juan. Alcanos. Sí, es un alcano, cicloalcano en ese caso. ¿Cómo se le llaman a los cicloalcanos? ¿En qué grupo están ubicados ellos? ¿Como hidrocarburos qué? Ok. Hidrocarburos alifáticos, ¿ya? Saturados. Y estos acá se le consideran como hidrocarburos aromáticos, ¿ya? Todo compuesto que posea este anillo, ¿verdad?, en su estructura, entonces se le considera como un hidrocarburo
aromático, ¿ya? Y tienen distintas características con respecto a los hidrocarburos alifáticos. Por ejemplo, cuando llevaron a cabo ustedes, una pregunta además, la prueba de inflamabilidad del queroseno, ¿ustedes observaron algo que desprendía la llama? ¿Observaron algo de desprendimiento en la llama? ¿Qué tiene la prueba ahí? ¿Ustedes no la grabaron? Cuando estaban calentando el queroseno. No, profe, no podemos hacer con el queroseno. Ah, y con la gasolina menos. No. No, ok. Entonces, cuando ustedes ven la prueba de inflamabilidad y comparamos, por ejemplo, ustedes mencionaron que todos los hidrocarburos son inflamables, eso es correcto. Entonces, la diferencia entre la prueba de inflamabilidad entre un hidrocarburo aromático y uno alifático es que cuando usted calienta o lleva a cabo la combustión en un hidrocarburo aromático va a observar un desprendimiento cuando se está llevando a cabo la combustión, que la llama está desprendiendo unas partículas. No sé si ustedes han visto esas partículas que cuando se pegan a la ropa y usted se sacude, queda manchado. ¿Saben cómo se le conoce ese nombre a esa partícula? ¿Lo han visto? Son como partículas negras que se desprenden en la misma llama. Eso lo desprende entonces los hidrocarburos aromáticos. Por eso se diferencia la inflamabilidad de un hidrocarburo aromático de uno alifático por ese desprendimiento de esas partículas negras. Ok. A ver, otro punto que quería resaltar también, si bien es cierto, el hecho de que ustedes tengan, por ejemplo, vamos a suponer tres frasquitos les voy a mencionar: vinagre blanco, acetona y éter etílico. Los tres frasquitos son cristalinos, bien tapaditos. A primera instancia, cuando ustedes les muestran esos frasquitos sin ningún nombre, ustedes no lo van a poder distinguir, ¿ya? Porque ven los tres frasquitos transparentes y ven los tres líquidos que son cristalinos, no van a poder identificarlo. Pero ¿qué sucede con respecto a los compuestos orgánicos cuando tenemos esta situación? Si yo destapo cada uno de ellos, ¿lo podríamos identificar? ¿Una pregunta? Sí, por el olor que mantienen. Exactamente. Entonces esa es una característica que manifiestan los compuestos orgánicos. A simple vista, usted solamente destapa los frasquitos, usted percibe el olor. El olor entonces le da indicio de qué sustancia puede ser, ¿ya? Entonces vemos lo práctico que es esto. Pero en cambio, si yo tengo tres polvillos blancos en un frasquito y lo destapo y ninguno emite ningún olor y no tiene nombre el frasquito, no lo voy a poder identificar. Pero ¿qué sí me están indicando al respecto de esos compuestos? ¿Cómo yo caracterizaría esos compuestos que no me presentan esos olores? Que son inodoros, los inorgánicos. Sería entonces compuestos inorgánicos. ¿Vieron que es práctico entonces esta característica en la cual yo puedo utilizar para poder identificar si es un compuesto orgánico e inorgánico? Ok, muy bien. Otra observación que quiero hacerle. Ajá. Con respecto al tolueno, ¿puedes ponerme la molécula del tolueno, por favor? Ajá, el tolueno. Ajá. Ok, ahí tenemos el tolueno. ¿En qué se diferenciaba del ácido benzoico? Por el grupo sustituyente que se encontraba unido al anillo aromático, ¿verdad? Que era el grupo carboxílico. Ahora mire cómo cambian las propiedades inmediatamente. Ahora, cuando yo le agrego agua a esto, incluso hasta que lo caliente el agua, ¿qué va a suceder allí? Si yo caliento el agua y le agrego esta sustancia, ¿lo disolvería? No. No lo va a disolver. ¿Por qué no lo va a disolver? A ver, ¿qué observan ustedes en la estructura?
que no tiene elementos capaces para realizar puentes de hidrógeno. Ajá, o sea que no hay ni un grupo por ahí que sea polar, que tenga afinidad con el agua que es polar. Si lo observan, todos son carbonos. Así que es una molécula completamente apolar. Por eso que ustedes ven que no es soluble en el agua. En cambio, si yo lo mezclo, imagínense con benceno mismo, entre ellos mismos se disuelven. Tienen bastante miscibilidad. El benceno solamente sería el anillo aromático sin el grupo metilo que está ahí unido al anillo. Ese sería el benceno. Así que tiene mucha afinidad con estos compuestos que son aromáticos. Incluso también con otros solventes, como por ejemplo el éter, el acetato de etilo, que son solventes no polares. Así que con el agua no tendría afinidad porque no tiene ningún grupo que sea polar. Y como vimos, el ácido benzoico solamente se disolvía si aumentaba la temperatura, y era debido al anillo aromático, porque presenta más un porcentaje mayor de hidrocarburos, que hace que reste esa solubilidad con el agua. Así que ahí definitivamente no va a ocurrir eso. Era para comparar, verá que son compuestos orgánicos, pero mire, pues uno tiene más afinidad y eso va a influir por el grupo que esté unido al anillo aromático. Ok. Otro aspecto que también quiero también resaltar de lo que mencionaron ustedes. Ustedes vieron que cuando ustedes calentaron, hicieron la prueba de inflamabilidad al cloruro de sodio, y quizás también lo habíamos visto en el laboratorio anterior. Vemos la estabilidad del cloruro de sodio al calor, de tal manera que ustedes no van a observar nunca ahí que eso va a ser inflamable. Y de hecho, los hidrocarburos orgánicos, pues los orgánicos, se caracterizan por ser inflamables. Ahí mismo pues también esa diferencia. Otro aspecto también que quiero resaltar aquí es la prueba de solubilidad. Ustedes mencionaron que tanto el queroseno como la gasolina, ¿verdad?, es un hidrocarburo. Correcto, estamos bien allí. Pero mire que a pesar de que es una sustancia pura, ella no solamente está constituida por un solo tipo de hidrocarburo. Por ejemplo, el queroseno. ¿Ustedes no averiguaron qué constituye esa sustancia? ¿Quiénes la constituyen? ¿Qué tipo de hidrocarburo constituyen el queroseno? ¿No averiguaron eso? A ver. ¿Alguien investigó sobre qué es lo que constituye al queroseno? Incluso a la gasolina también. Ustedes notaron que cuando ustedes buscaron, creo que fue en la experiencia anterior, cuando hablaron de la gasolina, creo que mencionaron que ella su punto de ebullición oscilaba de entre, creo que 40 a 200 grados Celsius, creo que mencionaron ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes ven que ese intervalo de temperatura es tan amplio? Cuando ustedes observan que un intervalo de temperatura es amplio, ya como el caso de la gasolina y también el caso del queroseno también creo que su destilación está en un rango de temperatura también algo parecido. Eso me indica de que no es una sustancia completamente de un solo hidrocarburo, en el caso de estos hidrocarburos, sino una mezcla de hidrocarburos. O sea que ahí puede haber hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos, cíclicos, alcanos, alquenos. O sea que hay una mezcla de hidrocarburos allí. Por eso usted ve que el rango de temperatura es amplio, a pesar de que es una sustancia pura. Entonces, eso es importante también averiguarlo, qué sustancias constituyen tanto la gasolina como el queroseno. Porque si bien es cierto, cuando por ejemplo el caso del ácido benzoico que ustedes mencionaron allí,
ustedes vieron que la temperatura solamente es un solo valor, de 122,5 grados Celsius, creo que mencionaron, porque esa es una sustancia pura, solamente es esa. Pero cuando nos vamos al caso del queroseno o la gasolina, vemos que tiene un rango de temperatura, porque es una mezcla de hidrocarburos que forman esta sustancia. Eso también es importante que lo tengan presente. Bien, chicos, entonces, muy bien su presentación. Así que, si no hay más preguntas, el resto del grupo, entonces damos por terminado pues la sesión del día de hoy. Profe, Dígame, Juan. yo tengo una pregunta. Usted había mencionado que cuando tiene un rango, por así decirlo, extenso, quiere decir que no está compuesto de un solo hidrocarburo, ¿cierto? Exacto, sí. Hay varios hidrocarburos que la constituyen. Sí. Por ejemplo, como le mencioné, en el queroseno hay, por ejemplo, hay alcanos, hay alquenos, hay hidrocarburos cíclicos y también hay hidrocarburos aromáticos. Por eso de repente cuando ustedes ven la llama, quizás vean algo de partículas negras que salen de la llama. Bueno, esos son las porciones de hidrocarburos aromáticos que hay presentes allí en la sustancia esa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, la gasolina y el queroseno tiene como propiedades similares porque ambos están compuestos, como se dijo, por hidrocarburos. Por eso que se mezclan más rápido que con el agua. Correcto, por eso que tiene mucha afinidad, porque son hidrocarburos. Incluso cuando hacemos pruebas de solubilidad, los compuestos orgánicos se disuelven entre los compuestos orgánicos. Ya dijimos el motivo por el cual el agua, ¿verdad?, puede disolver algunos compuestos orgánicos, como el caso del ácido acético. Por ejemplo, si la cadena de hidrocarburos de un ácido es demasiado extensa, difícilmente lo va a disolver, porque tiene mayor porcentaje de hidrocarburos que del grupo polar que posee ese mismo hidrocarburo, como sería el caso del grupo hidroxilo, que son en los alcoholes. Usted ha visto que el etanol, ¿por qué usted cree que el etanol lo pueden mezclar fácilmente con el agua? Porque nada más está constituido por 2 átomos de carbono. Entonces el grupo OH que sustituye a un hidrógeno es polar. Así que tiene esa facilidad para disolver el agua al etanol. Lo que ocurre también con el ácido acético, con el grupo carboxílico, que tiene esa polaridad. Entonces, eso es lo que hace entonces que el agua tenga mucha afín con ciertas sustancias que son orgánicas. ¿Ya? Mira el caso del azúcar. Si usted observa la estructura de la sacarosa, que es el azúcar de casa, esa que usted consume, tiene prácticamente gran cantidad de grupos hidróxilos. Imagínense que creo que presenta como de 6 grupos hidróxilos. Así que eso lo que hace un poquito, lo hace más polar. Y por eso usted observa que con facilidad la disuelve, a pesar de ser un compuesto orgánico. Y al compararlo con el cloruro de sodio, claro, el cloruro de sodio se disuelve con facilidad también. Pero acá el compuesto orgánico es debido entonces a los grupos hidróxilos que se encuentran presentes, lo que hace afín a la polaridad con el agua. ¿Sí? Entonces vieron pues por qué el agua puede disolver ciertas sustancias orgánicas. Depende entonces de los grupos funcionales que estén unidos a esa cadena de hidrocarburos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta, pero no es de lo que se explicó hoy. Me preguntaba si los próximos miércoles, ¿a qué hora usted iniciará la clase? Sí, yo estaba pensando para que no madrugaran tanto, de 7:30 a 8, en ese rango de tiempo vamos entonces a estar entrando. Prácticamente de 7:30 ahí, lo más 7:40, estamos entrando. Ustedes no están pendientes ahí. ¿Ya? Está bien, profe. Ok. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, entonces damos por terminado la sesión de hoy. Deseamos que pasen un buen día. Ahora nos vamos a poner a corregir sus informes. Disculpe. Ok, nos vemos pues. Yo tengo ¿Cómo dicen? una pregunta. Usted había dicho que usted iba
nuevamente organizar mi grupo, que somos el que acabo sí. de poner, porque éramos simplemente de 3. Sí, sí. Entonces nosotros, si ustedes nos colocan en otros grupos, tendríamos que nuevamente exponer. No. O sea, lo que queremos hacer es que, porque ustedes son un grupo pequeño, y entonces quisiéramos que se unieran a otro grupo, aunque independientemente que vayan a formar 6 integrantes, ¿ya? Así que ustedes, entre el grupo ese que conforman ustedes, pudieran ingresar al grupo de Daniela Brown, de Kojira Nairobi o de Selena, ¿ya? Para que solamente conformáramos entonces en todo el total 4 grupos, que pudiéramos trabajar de la mejor manera para que se distribuyan el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, hoy tuvieron que trabajar ustedes más que otros, ¿no? Entonces lo que queremos es que se distribuya el trabajo y entre más estudiantes, mayor entonces es más fácil para que ustedes puedan poner sus posiciones. Y se distribuyan también el trabajo experimental que tienen que llevar a cabo en casa, ¿ya? Así que si lo pueden hacer, ya disolvemos este grupito pequeño para que formen un grupo más grande, que sean de 6 integrantes. Yo había dicho de 5, pero ahí no se le puede ingresar a menos que formáramos un grupo de 4 estudiantes. No sé si sería práctico, pero nadie va a querer salirse del otro grupo, así que es más práctico que ustedes puedan unirse a otro grupo. Así que los demás, como están escuchando, saben que ellos van a unirse a uno de sus grupos, así que ustedes lo acogen. Ya ellos no tienen que poner. A mí solamente me falta, creo que hoy tenemos que 3, ¿no? Sí, ya son 3. Tiene la 4ª ponencia, ¿no? Y ahora cuando yo corrijo los informes, yo le voy a indicar qué grupo le corresponde la próxima sesión, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted se une a un grupo, ya usted no tendrían que exponer, porque ya yo le puse su nota, explico, de la exposición. Solamente el resto del grupo entonces tendría que hacerlo. Pero eso sí, usted participa del informe, de la solución del informe, o sea, la resolución del informe. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok, perfecto, gracias. Ok. Sí, profe. Bien, entonces, ¿quedamos así, chicos? Nos vemos, pues. Ahora sí pueden ir a dormir. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe.